Buenos días o buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a tener nuestra clase de biología. Vamos a ver lo que es un bioma. Esta separata la voy a estar colgando, muchachos, a ustedes para que lo lean. Esta es la separata de la clase, ¿ya? Yo le voy a indicar qué cosa copiar y qué cosa no. Vamos a ver. Antes que todo, debo de decirles a ustedes otra vez las felicidades del caso. Estamos en una etapa crítica de la cuarentena y debemos de cuidarnos mucho más, muchachos. Continuando con nuestro tema, ¿qué es un bioma? Nos dice, se define como bioma como un área geográfica normalmente grande en tamaño, en el que se encuentran grupos de animales y plantas que pueden permanecer allí debido a la capacidad que tienen de adaptarse al entorno. Es decir, son capaces de vivir en el medio que los rodea, aunque existan cambios en las condiciones, las variables que condicionan el área de distribución de las especies animales y vegetales en el clima. Las condiciones que crea el clima son las que favorecen a la formación de un determinado tipo de suelo. Gracias al tipo de suelo, puedo dar lugar a especies determinadas de plantas. Y a su vez, se pueden desarrollar distintas especies de animales. Por lo tanto, es el clima el que condiciona al bioma. A ver, muchachos, entonces, ¿qué entendemos por bioma? ¿Qué son los biomas? Se entiende por bioma a los paisajes bioclimáticos o áreas bióticas. Se entiende al espacio ecológico caracterizado por compartir diversas condiciones geográficas, además de flora y fauna. Dentro de lo que se entiende por bioma, coexisten la noción de comunicación y una relación interactiva entre el suelo, plantas y animales. ¿Qué quiere decir todo eso? De que un bioma va a existir paisajes, es una porción de área, donde cada área va a tener sus espacios geográficos, además van a tener diversas floras y faunas. También en un bioma van a coexistir plantas y animales. Los biomas son aquella unidad, zona o región que divide la biosfera, donde existe una relación de factores. Biosfera, ¿qué es biosfera? El conjunto de ecosistemas, donde existe una relación de factores geológicos y climáticos que determinará en gran medida el tipo de fauna y vegetación. Entonces, cada bioma va a determinar una fauna, vegetación, tipo de climas diferentes. También se entiende por bioma a una determinada parte del planeta que comparte, ahí está, el mismo clima, flora y fauna. Y se distingue por el aspecto de sus comunidades. ¿Qué quiere decir? De que en cada bioma va a existir comunidades diferentes, comunidades de seres vivos, y por el tipo de vegetación muy característico existente en cada uno de ellos. Entonces, eso no quiere decir de que en cada bioma los seres vivos se tienen que adaptar a la vegetación que se encuentran ahí. Características del bioma. Debido a la acción del hombre y los efectos negativos del cambio climático, se producen cambios en las características del clima. Esto es muy importante, muchachos. Van a existir cambios, como por ejemplo, en el Polo Norte, debido a las contaminaciones que el hombre ha estado haciendo, se han estado derritiendo. Eso quiere decir que va a afectar a los seres vivos que viven ahí. A medida que se van produciendo cambios en el clima y en las zonas específicas donde se desarrollan los animales y las plantas, estas pueden resultar amenazadas.
¿Qué quiere decir todo eso? De que pueden estar en peligro de extinción. Muchas de las especies que viven en esos lugares son capaces de poder adaptarse y sobrevivir a las nuevas condiciones y los nuevos escenarios. Los que no, padecerán. Pero desgraciadamente no todas las especies tienen esa capacidad. Eso es lo que acabo de mencionar. Los biomas afectan de manera importante a las características de los medios naturales. Cuando un bioma alberga gran cantidad de individuos de una determinada especie, estos pueden dominar sobre otras especies y hacer que éstas luchen por sobrevivencia. Sin embargo, por el contrario, si en el bioma existe poca abundancia de una determinada especie de planta y existen animales que la necesiten como alimento, esta será un factor importante para la supervivencia de la especie de este animal. Es por ello que los biomas condicionan la vida de muchos seres vivos. ¿Qué quiere decir? De que cada ser vivo come una vegetación y tiene su determinada cadena trófica. Entonces, este bioma lo acondiciona a que ese ser vivo pueda sobrevivir. Es por eso que es de vital importancia aprender y conocer todo lo posible acerca de estos biomas, debido a que las acciones humanas pueden alterar el equilibrio natural de los elementos que lo componen. Son muchas especies que viven en un bioma y de muchas de ellas apenas tenemos conocimiento sobre su forma, su vida, etc. Sin embargo, es importante conservarlas, al igual de que las tenemos conocimiento y sabemos cómo funcionan, ya que algunas de las especies que habitan en los biomas no habitarán en otras partes del mundo, solamente en ese hábitat. Entonces, muchachos, esas son las características más importantes de los biomas. Tenemos también lo que son importancia de los biomas, factores que determinan a los biomas. Vamos a ver importancia de los biomas. Pero antes de ver la importancia de los biomas, me voy a saltear esa parte y voy a ver los factores que determinan a los biomas. Los factores que determinan a los biomas y determinan a los animales y a las plantas que viven en cualquier bioma son la temperatura y la precipitación. Dependiendo del rango de temperatura y niveles de precipitación anual que existen en el bioma, dependerá el número de especies que puede vivir ahí. Entonces, dos factores importantes son la temperatura y las precipitaciones. También debemos de encontrar y mencionar lo que son las competencias entre especies, como factores que determinan un bioma. Muchas especies, animales y plantas no pueden vivir en un determinado bioma porque otras especies se lo impiden. Muchas veces compiten por alimento y otras veces por territorio. Como hemos nombrado anteriormente, el factor más importante para la supervivencia de las especies es el clima. Entonces, muchachos, otros factores que determinan en un bioma son la latitud. Que la latitud es la distancia que existe entre un punto de la superficie terrestre al ecuador, contada con los grados de su meridiano. Esta determinará la temperatura y estacionalidad que define los climas subpolar, polar, templado, tropical y subtropical. Otros factores: altitud. Es la altura o la distancia vertical de un punto de la Tierra con relación al nivel del mar, conocida como elevación sobre el nivel del mar. Esta se mide en metros sobre el nivel del mar. Esta determinará la distribución de los tipos de hábitat. Precipitación. Esta determinará los tipos de clima: húmedo, subhúmedos, seco o estacional. Precipitación son caídas de agua. En pocas palabras, la lluvia. La influencia de la variación estacional se debe a que la lluvia puede distribuirse de manera uniforme durante el transcurso del año. Entonces, muchachos,
Dicho esto, vamos a ver rápidamente lo que es la importancia de los biomas. En la sociedad que tenemos hoy en día, tan urbanizadas e industrializadas, es difícil poder ver la importancia que tienen las plantas en el mundo. Son muchas las personas que no creen que las plantas desempeñan un papel tan importante en el planeta. Lo más importante que hace la vida son las plantas. Nunca se olviden de eso. Sin las plantas, la vida animal se extinguiría. Esto es, los animales herbívoros no podían alimentarse, y si no se alimentan, los carroñeros no podían cazar, y es por eso que la vida no podía florecer como lo está haciendo ahora. La cadena se rompería, habría mucho caos, es decir, nosotros consumimos muchas plantas para obtener nutrientes para nuestra salud, también eso nos afectaría a nosotros, pero también consumimos animales, y si los animales no pueden comer, no pueden sobrevivir, y por lo tanto también nosotros nos extinguiríamos. Así que es muy importante cuidar a nuestro planeta, especialmente a las plantas. Vamos a ver unos biomas. He colocado aquí unos cuantos, no todos porque abarcaría demasiado espacio. Primero voy a comenzar con la selva. A ver, aquí también he colocado también unas cuantas fotos para que ustedes también puedan distinguir cada tipo. Bueno, voy a comenzar primero con la selva. La selva tiene una temperatura media anual de 25 grados centígrados. Las precipitaciones alcanzan un promedio anual de 3.000 milímetros. Las especies que ahí se encuentran por parte de la flora son los helechos, las lianas, los arbustos, árboles, etc. En estos últimos, los árboles pueden medir hasta 40 metros de altura. Por parte de la fauna podemos ver una abundancia de monos, gran variedad de insectos y aves, así como varias especies de felinos. Entonces, muchachos, la selva. En la selva encontraremos precipitaciones, encontraremos árboles gigantescos. También encontraremos en su fauna, encontraremos monos, insectos, aves, especies de felinos. Todo eso encontraremos en la selva. A ver, díganme, por favor, ¿qué se entiende por la selva? He estado viendo unas informaciones donde hay la selva y el bosque tienen prácticamente el mismo tipo de clima, pero hay una ligera diferencia que los diferencia en ambos. Eso vamos a verlo después. Le voy a presentar ahorita una foto de una selva. A ver, ahorita les presento una foto ya, chicos. Un momento, por favor. Acá tengo la foto de todos los biomas. A ver, ya lo tengo. Aquí les presentaré la foto de la selva. A ver.
Miren chicos, esta es la selva. En la selva podemos encontrar lianas, podemos encontrar árboles grandes, gigantes. Eso es la selva, muchachos. Ahora vamos a ver otro elemento importante también, que son los bosques. Déjenme decirle que en los bosques, según su libro, lo que he estado analizando, en los bosques vamos a ver tres tipos de bosques. Lo que son los bosques tropicales, los bosques templados y los bosques de conífera. Esos bosques los vamos a ver en ese vídeo. También voy a reforzar porque algunos de esos temas ya lo toqué en temas anteriores. Y bueno chicos, espero de que aprendan a diferenciar cada tipo. Hace un momento hemos hablado de lo que son las selvas tropicales. Quiero que entiendan bien. A ver, en las selvas tropicales van a tener ecosistemas densos en áreas muy pequeñas, y en ellas habitan diferentes tipos de especies, como ya lo mencionamos. Suelen encontrar por debajo de los 1200 metros de altura y poseen una luz y temperatura bastante constante a lo largo del año. Vamos a hablar sobre los bosques tropicales. Tienen una gran vegetación con una gran diversidad de especies vegetales, de las cuales resaltaremos enormes árboles en dichas vegetaciones, donde encontraremos diferentes tipos de especies de animales, dependiendo del nivel de altura donde nos encontremos. Suelen tener precipitaciones anuales de 400 pulgadas. Los bosques templados, en cambio, habitan otro tipo de flora y fauna. Los árboles, los musgos y los helechos suelen conformar este tipo de ecosistema. En clima en dichos lugares suelen variar, o sea que el clima varía en invierno y en verano, perdiendo así las hojas de los árboles. Entonces muchachos, esos son los bosques. En los bosques la marca térmica, la temperatura es alrededor de 23 grados centígrados, y allí abundan bastante vegetación. Entre la fauna que caracteriza a esta región podemos encontrar a los zorros, osos, ciervos, lobos, búhos, entre otros. También vamos a hablar ahora sobre los bosques de conífera. Los bosques de conífera no se encuentran en todas partes del mundo, se encuentran en un determinado espacio geográfico. Los bosques de conífera ocupan gran parte del norte de América y Europa. La vegetación principal son los árboles de conífera, pinos y abetos. También se desarrollan musgos, helechos y algunas otras hierbas. Abundan diferentes especies de aves, incluyendo los pájaros. ¿Qué quiere decir? De que el nombre de bosque de conífera o taiga se debe principalmente a los árboles de conífera que habitan ahí. Ya muchachos, no se olviden eso de ahí. En cambio, en los bosques tropicales presenta gran precipitación, que quiere decir grandes lluvias, lo que le permite poseer una vegetación abundante y constante. Entonces esa es la diferencia entre los bosques tropicales, bosques templados y los coníferas. Aquí les voy a presentar, estas son las selvas y estos son los bosques. Hay una diferencia entre selva y bosque. La voy a mencionar ahorita mismo. A ver, voy a mencionar solamente una diferencia porque yo quiero que ustedes también investiguen. Como principio básico, se puede asegurar que cada selva
es un bosque, pero no todos los bosques son selvas. Si bien una selva siempre será un bosque denso, por ejemplo, la selva tropical húmeda del Amazonas, un bosque no en todos los casos será una selva. Un bosque es un ecosistema complejo, único y propio, conformado principalmente por árboles y arbustos, mientras que una selva suele contar con enredaderas, lianas y árboles y otro tipo. Entonces, eso es una diferencia de flora. Me gustaría que ustedes también busquen más diferencias para que se entienda mucho mejor lo que estamos tratando de decir en ese vídeo. Pasamos entonces a otro concepto. A ver, acuérdense que los bosques de conífera se le conoce también como taiga, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, a ver, otro concepto más, y se pueden confundir, son praderas y sabanas. A pesar que tienen el mismo tipo de ecosistema, su vegetación y los árboles que crecen ahí son diferentes. Vamos a ver, las praderas, la temperatura es menor a los 20 grados centígrados y las precipitaciones tienen una marca promedio por debajo de los 600 milímetros. Su vegetación está dominada por las plantas herbáceas. Por su parte, su fauna, destacamos a los coyotes, armadillos, perros y canguros. En la sabana, su vegetación también tiene predominio de plantas herbáceas, y al igual que en las praderas, también su precipitación está por debajo de los 600 milímetros, pero la temperatura media es de 23 grados centígrados. Los leones, elefantes y las jirafas son de la fauna más conocida en este tipo de bioma. Entonces, chicos, estos son los bosques, estas son las praderas y estas son las sabanas africanas. Entonces, ya hemos visto la diferencia de lo que son bosques de conífera, bosque tropical, lo que son sabanas y praderas. Vamos a ver ahora los desiertos, rápidamente a ver. Los desiertos tienen precipitaciones por debajo de los 250 milímetros anuales, dependiendo de la zona que se estudie. Una temperatura media en el desierto puede pasar los 40 grados centígrados y vegetación herbácea y querofila. El desierto del Sahara llega a presentar temperaturas de hasta 57 grados centígrados, mientras que por las noches llega a alcanzar los menos 10 grados centígrados. Una aclaración aquí. En los desiertos, vamos a resumirlo, son zonas de altas temperaturas por las mañanas y bajas temperaturas por las noches. También tienen una precipitación mínima, que quiere decir que su caída de lluvia es poca y la vegetación también es poca. Entonces, muchachos, eso es los desiertos. Ahora, otro concepto más son los chaparral. ¿Qué es eso de ahí, profesor? El chaparral presenta inviernos lluviosos, veranos secos y con elevadas temperaturas. En general, presentan precipitaciones escasas y vegetación temporal. La comunidad culminante incluye árboles y arbustos de hojas gruesas y duras. Entonces, la diferencia entre el desierto y el chaparral es su precipitación. La precipitación en chaparral son escasas. En cambio, en desiertos también sí llueve. Llueve poco, pero llueve. Estas son las praderas, las sabanas, los desiertos.
Vamos a ver entonces otro concepto más, las tundras. Las temperaturas medias oscilan entre menos 15 grados centígrados a 5 centígrados y el promedio de lluvias anuales es de 300 milímetros. Los musgos y los líquenes dominan la vegetación. Su fauna está integrada mayormente por los zorros árticos, los osos polares, los renos. Su fauna está integrada mayormente por... esa es su fauna. Entonces, chicos, también otra aclaración aquí, que las tundras se encuentran cerca de los polos. Y su temperatura es muy baja. Es por eso que a las tundras también se le conoce como desierto helado. Al desierto, ¿se acuerdan que había mencionado desierto cálido y desierto frío? El desierto simplemente lo vamos a dejar así, ¿ya? Para que no haya confusión. Y al desierto helado le vamos a llamar a las tundras, porque las tundras es el ecosistema donde se encuentra más cerca a los polos. Entonces ya hemos hablado sobre las tundras, los bosques de conífera, los bosques tropicales, templados, sabanas, praderas, chaparrales, desiertos. Ahora vamos a hablar sobre los biomas marinos. Los biomas marinos se dividen básicamente en dos: el oceánico o el nérito. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es por la profundidad que alcanzan las aguas y por la distancia de las costas. La zona litoral se caracteriza por la luminosidad del agua y las escasas profundidades y la abundancia de nutrientes en ella. ¿Qué quiere decir todo eso? De que el primero lo vamos a encontrar a una profundidad media y el otro lo vamos a encontrar a bajas profundidades. Ustedes saben muy bien de que en profundidades bajas también hay ecosistemas marinos. Ustedes saben muy bien. Esos ecosistemas marinos también tienen sus propios biomas. Entonces, el primero es por la profundidad, que no se encuentra muy alta, y el segundo es por la baja profundidades. Entonces, dicho esto, vamos a ver los biomas marinos litoral, la principal característica es la luminosidad de las aguas. ¿Y por qué las aguas se iluminan? Porque no son tan profundas. Tiene escasa profundidad y la abundancia de nutrientes es bastante, es diversa. En cuanto a los animales, podemos encontrar lo que son los moluscos, focas, tortugas, etc. Entonces, el primer ecosistema, ¿cómo se llamaba? Biomas marinos, litoral o nerítico. ¿Cuál es su principal característica? Su iluminosidad y también las escasas temperaturas, la escasa profundidad. En cambio, el bioma marino, oceánico o pelágico tiene como característica principal la presencia de una banda iluminada, pero también existe zona con grandes profundidades donde la luz no llega. Los animales que podemos encontrar se han adaptado a la falta de luz y a las grandes presiones marinas. ¿Qué quiere decir todo esto? De que estos animales emiten luz. Como ustedes saben muy bien de que a más profundidad la luz ya no llega, estos animales se han adaptado a todo ello. Esa es la diferencia de los biomas marinos. Ahora vamos a ver a los biomas dulceacuícolas. Son básicamente dos: las aguas estancadas, también llamadas lénticas, de lagos y lagunas, y las aguas corrientes, que se llaman lóticas, que son los ríos
y arroyos de la superficie del planeta. Esto de aquí consta del 70% de su superficie. Está ocupada por los océanos. El restante, el 30%, que corresponde a las tierras emergidas, un 11% de esa superficie se halla cubierta por hielos, que se puede clasificar como desierto helado, mientras que el 10% lo ocupan las tundras. Entonces, chicos, repasemos rápidamente. A las tundras también se lo conoce como desierto helado, y donde vive el oso polar. En los bosques de coníferas predominan lo que son los árboles de conífera, pinos y abetos. También se desarrolla musgos. En lo que son los bosques tropicales hay lluvias torrenciales y presenta también una temperatura elevada. Las sabanas y praderas son zonas geográficas poco accidentadas, con vegetación estacional. Es por eso que los árboles no crecen mucho ahí, hay pocos árboles. Los chaparrales presentan inviernos lluviosos, veranos secos y con elevadas temperaturas, pero las lluvias son escasas. En el desierto hay altas temperaturas en las mañanas y bajas temperaturas por las noches. Y también los biomas marinos, que se clasifican en dos, donde hay poca profundidad y el otro donde hay mucha profundidad. También vamos a ver los biomas dulciacuícolas, que son básicamente dos. ¿Cuáles son? Son las aguas estancadas, también se les llama lénticas, o las aguas de corrientes, llamado lóticas, que son los ríos y arroyos. Y con eso, muchachos, hemos terminado todo esto. Vamos a resolver unas cuantas preguntas. Yo le voy a dejar como tarea para que ustedes también lo revisen. A ver, vamos con las primeras preguntas. Vamos a ver la primera pregunta de su libro, como repaso. A ver, dice: su vegetación está conformada por los árboles. A ver, un segundo. Los biomas de precipitación y vegetación. Es precipitación escasa, ¿ya? Precipitación escasa es. Me olvidé colocarla ahí. Los biomas de precipitación escasa y vegetación temporal. A ver. Precipitación escasa son lluvias, prácticamente no hay lluvias y su vegetación es temporal. A ver, tenemos las tundras, bosque de conífera, bosque tropical, sabanas y praderas. Sabanas y praderas también llueve poco. Bosques de coníferas y bosques tropicales también llueve. En las tundras también llueve, pero donde la lluvia es escasa y vegetación temporal son los chaparrales. Entonces colocaremos aquí lo que son chaparrales. En la pregunta número 2, rápidamente, los biomas en que las zonas presentan altas temperaturas, precipitación mínima y vegetación querolífica. Eso ya lo hemos visto. Eso es desierto. Pregunta número 3. Tipo de bioma que se encuentran cerca de los polos geográficos. Cuando le dicen que se encuentra cerca de los polos, de frente vamos a decir lo que son tundras. Ya para qué vamos a ver las otras alternativas. Tundras de frente. 4. Dice puntos suspensivos. Son básicamente dos: aguas estancadas léticas y lagunas y aguas corrientes lóticas. Eso ya hemos visto. ¿Cómo se llama? Biomas dulciacuícolas. Biomas dulciacuícolas. Pregunta número 5.
zonas de temperaturas elevadas, precipitación mínima y vegetación donde hay cactus y todo eso, querofítica. Eso es desierto, de frente. Cuando nos hablan de cactus, desierto. Sigue practicando, número 1. Su vegetación está conformada por los árboles de coníferas, pinos y abetos. Esos son bosques de conífera. Pregunta número 2. Es frecuentemente llamada desierto congelado. Miren, cuando le digan desierto congelado, eso que viene a ser las tundras. Bosque tropical. Su calle alternativa, donde es un bosque tropical. Primero, sabanas. No. Páramos. No. Tundras. No. Praderas. No. Amazonía. Bosque tropical. Colocamos Amazonía. Entonces, toda selva puede ser un bosque.